Hablando de un poco de temas más antiguos, nos volvemos a poner el foco en la vejez. Así es. Y en el mes de junio que venimos recorriendo, que es muy importante para concientizarse, sí. Así es, porque justamente este 15 de junio, el domingo, fue el día de la toma de conciencia contra el maltrato y abuso en la vejez. Les conté que se trabaja a lo largo de todo el mes, pero particularmente ese día, el domingo, el 15 de junio, bueno, es el día donde se conmemora o se hacen algunos eventos específicos. Después a lo largo del mes continúan, pero generalmente el día 15 hay bastante actividad. Me ha llamado la atención particularmente este año que no hubo tanto como otros años en cuanto a propuestas y sobre todo a nivel oficial. Eso te iba a preguntar, a nivel nacional. Nacional, o no supe buscar lo suficiente, que puede ocurrir, o no hubo prácticamente nada. Otros años han habido, incluso hasta el año pasado hubo alguna publicación, una publicación que, digamos, bastante acotada en cuanto al mensaje, pero hubo una referencia. Algo, claro. Pero este año no hubo ni siquiera una referencia puntual. De cualquier modo no sería extraño, digo, No. del modo por ahí que se están relacionando con la vejez. Exactamente, teniendo en cuenta que todo lo que tiene que ver con la política pública, es decir, aquello que viene desde el gobierno, bueno, está siendo foco de muchas críticas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Siempre mencionamos y tenemos aquí lo que ocurre con los jubilados, lo que ocurre en las manifestaciones en Buenos Aires, que esto sale del país, trasciende las fronteras de nuestro país, las imágenes, hay otros países donde toman y se ha visibilizado lo que ocurre en estas movilizaciones, en estas marchas, entonces de alguna manera se condena a estas prácticas o lo que sucede con las personas mayores en nuestro país. Por eso creo que se han llamado, digamos, al silencio. No así desde ámbitos provinciales. Tengo para compartir algo que se hizo en Mendoza, que es una de las provincias que elaboraron un material, están llevando a cabo una campaña que se llama Ponte en mi lugar, haciendo alusión a esto, a que quienes todavía no estamos en esa etapa de la vida, tengamos la posibilidad de pensar cómo sería si estuviéramos en ese lugar, o cómo vamos a hacer cuando lleguemos, que lo hemos hablado muchas veces con ustedes, cómo nos vemos todos vamos a llegar, la vejez. o creemos que todos creemos podemos. o deseamos llegar Sí. a vivir muchos años. Entonces, desde Mendoza, desde la Secretaría de Adultos Mayores, se elaboró un material que circuló a través de las redes. También hubo poco este año en cuanto a material. Otros años ha habido más campaña, más video, más movilización al respecto. Este año lo noté bastante ¿Planchado el planchado. Me llamó la atención. Lo vamos a conversar con algunos colegas del ámbito gerontológico a ver si es una percepción, pero la verdad que yo siempre busco y me hacen llegar material y este año noté reducido en comparación con otros años. Solamente vos viste Argentina y las provincias o Latinoamérica. He mirado en otros países, y tampoco he encontrado mucho. Debo decir que tampoco he encontrado mucho, tal vez hubo... ¿Está saliendo de agenda la cuestión, vos crees? Y me llama la atención porque justamente se cumplen los 10 años en este 2015, que fue 2025, el día 15 de junio de 2015 fue cuando se sancionó, nace la Convención Interamericana que protege los derechos de las personas mayores en Latinoamérica, o se cumplen los 10 años, Claro, por lo cual tendría que clave. ser como algo más... Y incluso les digo, hice un relevamiento en los medios, que generalmente en los medios ocupa algún tipo de lugar, empezó a estar en agenda y también noté como que no hubo demasiada cobertura, demasiada información al respecto. Si yo les pregunto a ustedes como periodistas, ¿alguno leyó o sabe cuál es el lema que se trabaja este año? Porque todos los años la ONU plantea un lema puntual para la toma de conciencia. ¿Alguien lo leyó, lo vio, lo escuchó en alguna radio? No. Hice la misma tarea con mis alumnos y nadie había escuchado nada. Es decir, que de alguna forma el tema no ha estado como en otras oportunidades. Este año el lema tiene que ver con las personas que viven en residencias de larga estadía o lo que antes conocíamos como geriátricos. Tratar de poner el ojo ahí para ver qué ocurre y generar el buen trato en estos espacios, teniendo en cuenta que cada vez más hay personas mayores que viven en estas residencias. Pero tampoco se habló mucho, como que hubo
una especie de plancha O en sea, el el tema. foco estuvo puesto ahí, el lema. El lema fue ese, pero tampoco se lo difundió demasiado. No hubo ¿Y qué se sabía hacer años anteriores? ¿Cómo En era años anteriores, digamos, el desarrollo de este mes? mucha actividad vía pública. Acá, por ejemplo, en Córdoba, en una época, el Centro de Promoción del Adulto Mayor, Sí. el CEPRAM, supo hacer hermosas actividades en el Mercado Norte, Sí. en el Mercado Sur, perdón, en el Teatro Real, con grandes despliegues. Ya les voy a contar lo que se hizo acá, que fue algo relativamente tranquilo. Se han hecho especies de desfiles en la vía pública, donde las personas mayores han hablado sobre los derechos. Han habido políticas años anteriores donde se han hecho campañas a lo largo de todo el mes con material, se generaba spot publicitario hablando del tema y eso se veía en los medios o circulaba en los medios. En los diarios encontrábamos publicaciones. Si uno buscaba, no era una cosa tampoco, nunca fue el tema principal, pero siempre había un poco, se movía el tema. Y si uno escuchaba o prestaba atención, lo encontraba. Noto que esto ha ido en este último tiempo como bajando, y particularmente este año hasta acá he notado muy poco. Bueno, veamos qué Veamos sí el se video, hizo. lo que sí se hizo, A ver. esto es de la ciudad de Mendoza. A ver. La edad no es una barrera, es una historia que se sigue escribiendo. Cada paso que damos, cada charla compartida, cada risa al sol es un acto de amor con nosotros mismos. Cuando hay respeto, hay dignidad. Cuando hay movimiento, hay vida. Y cuando hay buen trato, florece lo mejor de cada uno. Personas mayores, sí, pero también personas activas, creativas, valiosas, queridas y sobre todo, personas con derechos. Hoy es tiempo de abrazar esa verdad, con alegría, con cuidado, con justicia, porque el buen trato no es un gesto, es un compromiso con la vida. Lindo el material. Ahí estaba, el Muy buen lindo. trato es un compromiso con la vida, visibilizando personas mayores y... ¿Sería esta la mosca blanca, digamos? Porque es Sí. lo único que podemos destacar Lo que voy a de lo que destacar, pasó. lo que pasó Sí. en Córdoba, que no conseguí material para poder mostrar, no pude estar presente allí y no he conseguido todavía el material, pero sí se anunció el día sábado. Aquí en Córdoba se iluminó el faro de color violeta y también tengo entendido que el panal se encendieron luces de color violeta, porque el color violeta es el color que se simboliza la lucha contra el maltrato a la vejez, que en un momento, hace algunos años, la mayoría de los edificios, por ejemplo, ANSES, PAMI, distintas instituciones, ese día se encendían las luces violetas. Bueno, obviamente ahora con todo lo que está ocurriendo eso no va a ocurrir, pero sí se iluminó el faro y se hizo un evento aquí en Córdoba el domingo, pero fue más que nada un evento recreativo, Claro. con actividad, con un poco de música, como Y para... justo encima la coincidencia con el Día del Con Padre. el Día del Padre. Coincidió este año con el Día del Padre. Pero la verdad que he notado esto, y lo pongo así con un signo como de alarma, ¿por qué motivo tan poco se está hablando de lo que significa la lucha contra el maltrato y concientizar sobre la importancia del buen trato? Yo siempre les digo que aquí en Córdoba es una de las ciudades que tenemos el orgullo de contar con muchísimos espacios para las personas mayores, que en otros años también desde estos espacios se involucraba a la sociedad, se generaban un montón de movidas intergeneracionales también para invitar a los Claro, colegios, a los jóvenes claro. a participar. Este año, muy poquito. Bueno, qué lamentable, digo, porque veníamos también de una conversación del viernes anterior y conversando acerca de cómo podíamos modificar, qué puede hacer cada uno. Ahora, sacarlo de agenda es algo peor que nos llevaría ni siquiera a recorrer Hay o que a ponerlo en la resguardar lo que agenda. teníamos Exactamente. recorrido. Ahí a nivel internacional también se hizo relativamente poco y lo que se dio a conocer, pero es con cifras que son de la Ciudad de Buenos Aires, es a través de la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema. Todos los años se elabora un informe de las personas mayores afectadas, ahí estamos A viendo, ver. por Sí. situaciones de violencia doméstica, Ajá. donde refleja algunos números. 1998
personas mayores atendidas, de las cuales 1.031 hicieron presentación, 967 consultas. El 76% de las personas que consultan o que se acercan son de sexo femenino. El 49% es un vínculo filial, en donde se genera la violencia. El 25% un riesgo altísimo y alto. Algunos de los datos: 109 de estas personas tenían lesiones, 3.438 medidas preventivas ordenadas por la Justicia Nacional en lo civil. Pero reitero, son datos únicamente de Buenos Aires, porque hay muy poca estadística en el resto de las ciudades y relevamiento acerca de lo que ocurre con las personas mayores, con aquellas que se atreven a denunciar, porque Sí, hay claro. muchos casos donde no se llega a hacer ningún tipo de denuncia, entonces también es difícil poder ponerlo en número, Sobre poder todo contabilizar. si es intrafamiliar, ¿no? Sí. Ahí es prácticamente... Sí, te llevo a un terreno Sí. que antes era bastante problemático, no sé si ahora está un poco más controlado, que es lo que pasaba en algunos geriátricos. Sí. ¿No? Bueno, por eso se pone el foco este año. Desde Naciones Unidas pidieron que se trate de no dejar de observar lo que pasa en estas instituciones. Ahora se les denomina residencias de larga estadía. Ah, bien. Se trata ya de no utilizar el término geriátrico por distintas convenciones. Está más regularizado lo que tiene que ver con los controles, se trabaja más en el control. Creo que también por parte de la gente, de la familia, hay mayor precaución. Tengo muchísimas consultas de personas que tienen que tomar la decisión de acompañar y de llevar a algún familiar. Entonces la preocupación por saber si son lugares que uno puede averiguar, si ese lugar, empezando por saber que sea un lugar legal, que no siempre que sea legal significa que esté en buenas condiciones. claro, uno también como familiar tiene que responsabilizarse, acompañar, visitar, escuchar, conversar, observar a la gente que está allí. El otro día hacemos referencia a que es importante que la gente que trabaje en estos espacios sea gente capacitada. Difícil, ¿eh? Que esté Qué formada difícil. para poder, no alcanza con decir, bueno, soy enfermero, porque Es no, difícil. no siempre las personas que tienen que vivir en una residencia de Necesitan larga un estadía enfermero. son personas que están mal de salud. Claro. Muchas veces son personas que no tienen otra opción, pero no significa que tengan una demencia, que tengan Alzheimer o que estén en situaciones complicadas de Que salud. estén allí viviendo significa que uno tenga que desligarse de la Por circunstancia supuesto de que no. ¿Qué sigue formación siendo deben parte tener de su las familia. personas que están? Es importante, se hace lo que tiene que ver con la ocupación de terapéutica, ayudante terapéutico, los cuidadores, hay formación en cuidadores gerontológicos. Había un déficit grande de cuidadores. Muchísimo. Hace unos años estaban pidiendo que la gente se inscribiera en ese tipo de Sí, carreras porque había no muy poca formación, Y entonces... creo que no pasa solamente acá. Eso, No, en eso es muchos a nivel lugares, ¿no? nacional, pero se implementó este programa para los cuidadores. Un día voy a traer el tema porque es interesante poder contar cómo se forman y cómo uno puede incluso buscar cuidadores. Hay un registro donde Sí. uno puede Claro. buscar cuidadores capacitados. Entonces es importante que tengan la formación quienes están, los médicos que están en estas residencias, que sean con especialización en geriatría. Yo siempre digo que está la especialización, si ustedes tienen que llevar sus niños al médico, ¿a qué médico los llevan? Al pediatra. Al pediatra. Y si tienen que llevar a sus padres mayores, Al gerontólogo. no, al geriatra. Ah, geriatra. No es Bueno, lo mismo, un no día es voy a lo traerles mismo. el tema, no es lo ¿No mismo es lo geriatría, mismo? no, que gerontología no es lo mismo. Ah, mira. Geriatría es una cosa y gerontología, Gerontología es otra. exactamente. Como comunicadores sociales yo tengo la especialización, uno puede especializarse en gerontología, pero no puedo hacer geriatría si antes no hago la carrera médica, es como la pediatría. Ah. La geriatría es una rama especialización. pero es tan poco conocida que generalmente los médicos que atienden, en muchos casos a las personas mayores, son médicos clínicos, pero Sí. no tienen la especialización como en el caso de los niños, que sí está la ¿Y hay, pediatría. hay falta. geriatras en Córdoba? Hay geriatras en Córdoba, excelentes geriatras tenemos en Córdoba. Pero ahí viene el otro tema que no todas las obras sociales se Incluyen. cubren, entonces a lo mejor si uno quiere ir al geriatra no le cubre el Eso. PAMI y tiene que abonar y es Lo una consulta. económico influye Y sobre entonces todo. ahí termina siendo Y determinante. en un país que está ahí Así asfixiado es. como el nuestro, los primeros que sufren son los más débiles. sí. Exactamente. Bueno, Eh, Ceci, que es así. esperamos Les esas- traigo el esas- tema, porque les tenemos traigo que la seguir aprendiendo. gerontología y la geriatría. Siempre nos damos cuenta que tenemos que seguir Hay mucho. aprendiendo.